En Supía TV, de cara al pueblo, exaltamos personas con valores cuyos actos los conducen al éxito. Dirige William Nieto Velázquez, de cara al pueblo. Entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me encegueste entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que luche en nombre tuyo, limpio, puro? ¿Para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que a pesar, el seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir, alemán. Amigos de Supía TV, bienvenidos a nuestro programa de Cara al Pueblo. El invitado de hoy, Ovidio Restrepo Álvarez, un hombre polifacético, carismático de nuestra comunidad, con quien vamos a tener el gusto de tener esta charla a través de este programa. Bienvenido al programa de Cara al Pueblo. Gracias, don William. Y gracias al canal por esta entrevista que usted me hace hoy, o este reconocimiento. Muy bien, Ovidio. Para los televidentes, usted es un supieño, y así es, yo entiendo que así es. Usted se siente de esta tierra dulce de la colación. Pero tanto yo como ustedes nos estamos llevando una sorpresa a partir de este momento. No es de Supía, es un paisa legítimo, por su sangre corre la sangre desde luego de sus padres, que todavía son más paisas. ¿Dónde nació? En Concordia, Antioquia, don William. ¿Y sus papás cómo llaman? Bernardo Restrepo y Carolina Álvarez. ¿Y don Bernardo nació dónde? Todos dos son de Concordia también. O sea, una tripleta de Concordia. ¿Dónde queda Concordia, en Antioquia? Queda en el suroeste antioqueño, yendo para Urrao. Después de Concordia queda Antioquia. Queda Betulia. Muy bien. Concordia. ¿Usted es un hombre de Concordia? Sí, yo soy netamente de Concordia. ¿Y le gusta vivir en paz, en concordia con los demás? Sí, lógicamente. Sí, eso esperamos. Y seguir con ese lema de vivir en paz es lo mejor. Es que rodeado de concordia por todos los lados. Nace usted, nace su papá, nace su mamá. Pero usted me dijo que su papá Bernardo, que es de apellido Restrepo, tiene un nexo con alguien que está muy vinculado al folclore, a la tradición, a la leyenda de Antioquia. A un Ñito Restrepo lo lee uno en las crónicas de Antioquia. Sí, Ñito Restrepo es un escritor antioqueño y casi toda esa descendencia de los Restrepos viene de aquí de Concordia. Hay una descendencia pues española, como que de asientos ahí en esta tierra.
La mamá paisa paisa, el papá requete paisa. ¿Cómo no podría uno pensar que lo que viniera de allí en adelante fuera producto de esa mentalidad paisa? ¿Cuántos hijos? 12. Y eso que les faltó, yo creo. Sí, yo creo que sí deben de haber quedado por ahí en cargos, me imagino, en el camino. Y recordemos entonces sus hermanos. Está Araceli, Javier, Omar, Marina, que es una hermana media, pero se levantó con nosotros, Marleni, Noreli, Luz Miriam, Luz Marien, John Jairo, Arley, Marjud. Para la hora de las comidas, supongo, ¿no? Que había una lista para ir llamando. ¿Cómo era esa experiencia de ir a comer? Sí, me imagino, vile que repartían ficho, de la única manera. Todos vivos. Todos vivos, gracias a Dios. Bueno, otra cosa bien simpática. No solamente paisas, 12 hijos, sino que hay como una revoltura un poquito entre los hermanos, según entiendo, uno es de un lado, otro es del otro, otros de otros, y por fin aquí en Supía. Sí, cuando mi papá se casó, pues lo que pasa es que por la situación económica, pues ellos comienzan a andar para bregar a fijar a ver dónde se organizan. Entonces estuvo en Chocó, yo tengo una hermana de Chocó, Araceli, tengo una hermana de Medellín y el resto casi todos son, estoy yo de Concordia y el resto aquí de Supía. Bueno, su papá era inicialmente un aserrador. Hoy se ha modernizado mucho eso, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia que los aserradores viejos tenían una gran sierra y tenían que poner los árboles sobre un aparato grande que armaban con guadua, con madera. ¿A usted le tocó verlo en esa labor? Sí, ellos armaban unos parapetos, tumbaban los palos, hacían unos parapetos, le decían ellos, y tenían unos serruchos que llamaban troceros. Los manejaban entre dos y con esos troceros, pues cuando eso no estaban la motosierra, y con esos troceros hacían ya lo formaleteaban los palos, hacían los troncos y sacaban la madera ya para el gasto. Entonces, ellos, por ejemplo, en estos quehaceres, más que todo era agricultor, ¿sí? Cafetero, y ya revolvía lo de la aserrar, llamaba eso, para bregar a conseguir más entradas económicas. Ovidio, viendo una foto de su papá preparando esta nota y ahora viéndolo usted es como la copia de don Bernardo. Pues sí, creo que sí, porque la verdad es que yo, por ejemplo, en la pieza de herramientas que tengo, igual mi papá mantenía una pieza con de todo, clavos, alambres, de todas las herramientas, igual tengo yo lo mismo, martillos, de todo los mantengo. ¿Y físicamente se parecen? Sí, señor. Aparece en mi preparación de entrevista un nombre de un municipio del oriente caldense, Samaná. ¿Por qué? Samaná, cuando nosotros estaba yo de 5 años, llegamos a Cabras. De ahí él se desplazaba a Samaná a cerrar, por lo que le decía ahora, buscando entradas económicas. Entonces se desplazaba a Samaná con una hermana, también se iba con ellos para que le hacía de comer. Entonces él iba hasta Samaná. Allí hacían lo que llamaban en ese entonces, pues digo la palabra que no es, que decían disque rompidos. Entonces aserraban, se metían en la selva y comenzaban a serrar madera, que eso ya después lo volvían potreros. A romper montaña, pues. Sí, señor. Y había otra cosa también que utilizaban, que decían disque rompido, pues le decían a eso, que era también para sembrar maíz, más o menos con los mismos pretextos. Era un niño, Ovidio Restrepo Álvarez, y tenía que entrar a estudiar. ¿Dónde hizo su primaria? En Cabras hice la primaria hasta el tercero de escuela y
y el quinto y cuarto, quinto los hice acá en Supía. Digámonos al recuerdo, a la memoria, maestros de esa época, de la primaria. Estaba un profesor que llama creo que Luis Carlos, y un profesor Gonzalo Díaz que todavía vive e incluso viene mucho por aquí a Supía todavía. Alonso Gersaín y otro que tiene un sobrenombre eran de los compañeros que usted más frecuentaba en su primaria. Háblenos de ellos. Estaba Gersaín, que lo apodaban Cacao, ya murió. Nos levantamos con ellos, lo recuerdo mucho pues en la época de estudiante. Habían unas niñas de apellido Castrillón, de Alonso Castrillón también, que fue un diputado de aquí de Caldas, de los Castrillones, que nos levantamos con ellos ahí en Cabras. ¿Su educación en secundaria la realizó dónde? Aquí en Supía también todo. Recordemos maestros de esa época, de su etapa de bachillerato. Pues iniciemos con don William, usted que fue un profesor de nosotros, lo recuerdo mucho con la educación física, y personajes que nos marcan, por ejemplo, usted cuando la educación física que nos obligaba a subir y hacíamos unos recorridos muy fuertes en esa época. Don Alonso estaba... ¿Pero le sirvió o no le sirvió? Sí, señor, eso lo estructura a uno, muy bueno. Eso le ayuda a uno, eso para uno, en la vida cotidiana toda, eso le sirve a uno. Bueno, hablemos de otros. Usted estaba hablando de Oliverio Aristizábal. Está don Oliverio Aristizábal, que con él a veces por ahí jugábamos billar, le gustaba mucho el billar, le gustaba mucho tocar guitarra. Está don Gonzaga Díaz, está la profesora Consuelo, que vive en Río Sucio, está doña Nubia Sánchez y Conrado Cataño. Hay una cantidad de profesores pues que se le escapan a uno y que pues yo con todos, ojalá todos pudiera uno nombrarlos aquí porque hay muy bonitas experiencias con ellos, don Gustavo Loaiza y muchos. Y uno que usted debe tener algún recuerdo muy especial, bien por el profesor, bien por otras cosas. Don Iván Díaz. Don Iván Díaz tenía una yeguita que le decíamos Luzmila a la yeguita, y pues él había un potrero que llamaba San Pascual, por aquí donde don Javier Cano, donde está la toma del agua, por esos lados. Y entonces nosotros los sábados íbamos a traerle la yeguita, él nos mandaba a traerle la yeguita de allá, y una vez se nos desbocó a Uriel Román, un compañero también de estudio, y se nos desbocó la yeguita porque nosotros la traíamos en pelo, y nos descargó aquí en la tienda donde don Álvaro Sanz, ahí caímos con la yeguita, pero no nos pasó nada. Bueno, le voy a nombrar compañeros de su bachillerato. Con una palabrita, solo una palabra describe a estos compañeros que les voy a nombrar. Gildardo Ramírez. Ajedrez. Eusebio Tangarife. Compañero de travesuras. Jaumer Jaramillo. También compañero de estudio. Emiliano Salazar. Muy inteligente. Eliodoro Salazar. Compañero de travesuras. Pedro Juan Cardona. Compañero también, muy inteligente. Gloria Mejía. Gloria Mejía, compañera de estudio también. Y de travesuras digo yo porque pues eran de la niñez. Todo. Raúl Acosta. Raúl Acosta, con él terminé el bachillerato en la nocturna, pues me marca mucho porque a mí, por ejemplo, me gustaba mucho la música vieja, a él le gustaban los tangos, y a lo último, pues, como siempre tomábamos aguardientico ahí los fines de semana, pues entonces uno entrevera la música y me resultaron gustando mucho los tangos. Pedronel Hernández. Pedronel Hernández, el ajedrez. 3 veces me repitió travesuras. Háblenos de una travesura. Pues travesuras de pronto... Uno, por ejemplo, cuando estaba estudiando, que le quité a una compañera de estudio, le quité el taurete, y pues estábamos rezando en ese momento y se fue para atrás, y pues ya usted se imagina, con rectoría, con de todo.
Muy bien, acontecimientos que marcaron su vida. Usted me dice que uno de esos acontecimientos fue la quiebra de su papá. ¿Cómo fue eso? Eso fue en el 74, pues nosotros, mi papá ya había hecho un capital bueno para trabajar y estábamos aquí en Supía, pero a raíz de que él estuvo trabajando la carnicería es un negocio muy delicado porque se manejan mucho capital, ellos no sabían mucho de números. Entonces llegó un momento dado en que se quebró económicamente y se tuvo que ir, entonces nosotros quedamos pues a la deriva, como dice el cuento, pero gracias a mi Dios pues salimos adelante. ¿Quién se fue para Bogotá, él o usted? Yo me fui para Bogotá, estaba en quinto de colegio y entonces a raíz de la quiebra de mi papá pues me fui para Bogotá a buscar trabajo, estuve 8 meses, no pude conseguir trabajo allá, hice pues un poco de trabajito, estuve de celador y trabajos así. Pero no, a los 8 meses me tocó venirme porque cumplí los 18 años, entonces me vine a sacar la cédula que me la pidieron para un trabajo y volví, me quedé aquí, seguí ya con la carnicería. Ahí fue donde usted terminó su bachillerato también. Sí, ya lo terminé en la nocturna. Profesores muy buenos que ahorita no comentaba, por ejemplo, Orlando Salazar, también que tuve en la nocturna un profesor muy bueno, estaba Pachocano también. Bueno, a través de su etapa formal en la vida, seguramente que le han hecho reconocimientos, por ejemplo. Sí, me hicieron un reconocimiento por el papel que hice de Jesús en la Semana Santa en el 81, 80, 81, 82. Y entonces en esa época estaba yo en la defensa civil, hacía parte de la defensa civil, entonces me hicieron un reconocimiento por el papel de la Semana Santa. Y esa participación en Semana Santa, donde usted hacía el papel de Jesús, ¿para usted un simple papel o qué producía en su interior tener que representar a Jesús en ese momento tan difícil en la vida de él, pero que lo encarnaba usted? Eso es una combinación, don William, uno pues lo hace en el tema religioso, es muy bueno el papel porque pues la religión, a nosotros desde pequeños, pues la religión católica siempre hemos estado en ella y por el nivel teatral también es una experiencia muy buena, que también me ha gustado el teatro con don Conrado Cataño, hicimos teatro y hemos participado de todas las labores culturales. ¿Cómo es vivir esa etapa dolorosa que le tocó a Jesús desde el Huerto de los Olivos hasta la crucifixión y muerte? Pues sí, eso uno piensa y lo lleva a reflexionar porque la verdad pues que el papel que hace uno ahí es pero más poco a lo que hizo el papel de Jesús en lo del Calvario y la pasión y muerte y todo eso. Entonces uno reflexiona también en eso. Pasemos a otra parte de su vida, una afición que lo marcó, la del ajedrez. Y en ella tuvo que ver mucho un profesor que se llama Gustavo Loaiza, un hombre que era de Anserma, pero que trabajó aquí. Sí, en esa época, pues como uno estaba de alumno y don Gustavo Loaiza era el profesor de nosotros, pero a él le gustaba mucho el ajedrez. Ocurre que cuando uno pues le tiene, es muy bueno cuando lo llama el profesor a uno y le da esa confianza que pues ahorita ya casi no se ve ese respeto por los profesores que nosotros teníamos en esa época. Entonces muy bueno cuando él lo llamaba a uno pues para que jugáramos ajedrez. Pues yo en esa época le hacía un poquitico ventaja a él incluso le gustaba mucho jugar el ajedrez en la partida de ajedrez, pero que no se hubiera muchos sacrificios ni comida de fichas como llaman el ajedrez, sino que fuera todo un planteamiento así bueno, estructurado ahí dentro del tablero del ajedrez, y entonces también lo marca uno. ¿En el ajedrez también se rabonean? Sí, lógico, porque uno a veces tiene el ajedrez tiene de bueno que usted toda ficha que mueve es como en la vida, hay muchas cosas y todo lo que uno hace lo marca para
para toda la vida prácticamente. Entonces toda jugada que se hace le marca la partida, tiene otro desarrollo diferente. Ovidio Restrepo Álvarez, nuestro invitado, hablando de ajedrez, nos contó que había organizado 4 torneos nacionales de gran envergadura. Qué interesante, qué importante, y además 8 torneos departamentales. ¿Qué le quedó a usted de esa experiencia de organizar ajedrez a esa escala para Supía? La experiencia es muy bonita porque nosotros tuvimos el acercamiento y la amistad con maestros internacionales como lo fue Gildardo García. Gildardo García, que ahí hay unas fotos ahí donde están. Estaba pues no recuerdo bien, un maestro también que llamaba David, que era ciego, y él así jugaba, era capaz de jugar con 6, 8 tableros ciego, que eso es una enseñanza grande para uno. Entonces, Oscar Castro, que ya murió, un gran hombre también del ajedrez, una gran persona, Oscar Castro, muy amigo, estuvo en varias ocasiones aquí también. Entonces, en esa etapa de ajedrez, que hicimos 4 nacionales, que pues de hacer un nacional hoy son palabras mayores, incluso el torneo de la Feria de Manizales, que lo hacían cada año, lo dejaron caer, pero hicimos 4, hicimos 8 departamentales, de ajedrez también, y eso sirve mucho porque en los niños, en la juventud, hay personas que nosotros fuimos los que los condujimos o los incitamos a eso. Por ejemplo, un gran ajedrecista como es Marlon Giraldo, y otros muchachos aquí también que nacieron a raíz de esos. Pues qué buen aporte. Pasemos al fútbol, porque usted también es un amante del fútbol. Ha participado en torneos, ha organizado también torneos de fútbol con los carniceros. Sí, nosotros tuvimos un equipo de carniceros acá en Supía y también participamos en otros torneos. El de aquí de Supía fue, el de carniceros, perdón, pues eso tiene una anécdota grande porque en un torneo que hubo le ganamos incluso a la selección Supía. Ese día le voló la cabeza, como dice, del que le entrenaba la selección aquí, que era un señor de apellido Carmelo, no era de aquí, y lo echaron a raíz de eso, de que nosotros nos ganamos ese campeonato, tenían todo organizado, cerdo, cajas de aguardiente para celebrar, y nosotros nos le quedamos con el galardón. Y en básquetbol también han tenido su vinculación en la parte recreativa. Sí, en básquetbol estuvimos, hay muchas personas aquí para mencionar, nosotros estuvimos con los Roncallos, con Gilberto, yo jugué con Gilberto, con Jaime, con Alfredo, con Cleto, Aldemar Salazar, Luis Fernando González, ¿quién más? Y muchos así, Antonio Gallego también. Decía al principio que usted es un hombre polifacético, también ha participado en comparsas y una que vi en su álbum familiar de torero. Sí, hicimos una comparsa aquí de los toreros, estaba don Petronio Durán, estaba el doctor Marín, su esposa, María Elena Izquierdo, Oscar Rotavista y otros que se me escapan. Es una comparsa muy buena y estuvimos aquí, también participamos en los carnavales de Río Sucio con esa comparsa. Pasemos a otra parte de su vida, la poesía. ¿Cuándo se dio cuenta usted que tenía esa capacidad de crear, de escribir de la poesía? Nosotros tuvimos hacíamos unas tertulias con Conrado Cataño,
con Jorge Eliezer Zapata, que es un gran gestor aquí en todo lo que tiene que ver la literatura, Ricardo y un poco de compañeros de nosotros hacíamos unas tertulias y tuvimos un grupo que llamaba Galaxia Poética, que creo que por ahí tengo un libro que me regaló Eliezer esta semana, que sacan en Manizales, y creo que ahí hay una referencia como de lo de Galaxia Poética. Usted escribió 2 folletos con poemas. Regálenos 2 poemas de los escritos por usted. Bueno, yo le voy a regalar un poemita aquí, uno que llama el primer poemario, que es más como más soñador. Llama aquí al azar, llama Detalles. Dice: te miro por sorpresa y estás meditabunda mirando el firmamento deslucido de luz. Te veo, estás inmóvil, extasiada y profunda, absorta en el ocaso que ya quiere partir. El sol yace en las nubes y se esconde a intervalos, tú quieta y misteriosa vas jugando con él. Tu silueta es de diosa, tu sencilla hermosura, tengo celos del astro que con tierna locura, traspasando los aires, acaricia tu piel. Este es del primer libro de poemas, un libro que lo hace uno como más niño. Esta ya es una poesía más estructurada, o un poquitico más madura, pues, no entendiendo, creyendo, pues, porque estos son ensayos y cositas que hace uno ahí, pero dice, por ejemplo, felicidad, dice: te busco, no te encuentro, te espero, nunca vienes, te llamo y mi grito se convierte en llanto. Pues que ya es una poesía, es corta, pero es una poesía más madura, más... Y de la poesía pasó a la política en alguna vez, lo eligieron concejal, se amañó allí, quedó 8 años como concejal y después 8 años como secretario del consejo. ¿Qué le dejó esta experiencia de haber pasado por el consejo en las 2 modalidades? Todos dos, eso es una experiencia muy buena. Como concejal, pues, aunque hay muchas expectativas, uno llega con una gran cantidad de expectativas al consejo, pero ve allí que no, pues la realidad es que se queda no es como uno lo ve desde afuera, es porque uno ya llega allí a trabajar en lo de las bancadas, con los grupos de gobierno. Entonces ahí uno quisiera hacer muchas cosas en la política, pero la verdad es que está uno maniatado y no hay plata, porque en todo lo que uno, en los proyectos y en todo, no alcanza la plata para las necesidades que hay y tienen los pueblos. ¿Y qué le dejó el paso por la Secretaría del Consejo? Aprendí mucho, ahí uno aprende mucho, tiene mucha experiencia, por ejemplo en la cuestión de sistemas. Yo nunca había estado en una oficina y resulta de que Eduard Mesa renunció en ese momento porque ganó un concurso, entonces renunció y quedó la vacante. Pues yo, como tenía un poco de experiencia por lo de concejal, entonces cogí la secretaría, él me colaboró mucho. Y la verdad es que uno se nutre allí con lo de la experiencia en la cuestión de sistemas, y aprende uno a hacer de todo, porque la verdad es que allí en el consejo yo hacía de todo, yo pintaba, bueno, muchas cosas. Organizamos, una cosita buena que hice yo ahí en el consejo fue que organicé lo de los acuerdos que venían como desde el 85, entonces mucha parte con el celular y todo, escaneándolos con el celular. Entonces casi todo ese archivo lo organicé en lo que pude. ¿Actualmente a qué se dedica Ovidio Restrepo Álvarez? Pues yo toda la vida he sido carnicero, expendedor de carnes, entonces es lo que actualmente hago. Pues, Su esposa Inés López Gallego, ¿dónde la conoció? ¿Cómo la conquistó? la conocí aquí en Supía,
en la pista. Nosotros vivimos... ¿Y cómo tomó pista ahí? Nosotros vivimos en la pista, entonces pues uno cuando bajaba de ahí a estudiar, pues ahí tocaba, ahí la veía y ahí nos fuimos conociendo. ¿Fue fácil esa conquista? No, usted sabe que eso siempre es difícil, don William, pero bueno. ¿Qué tal le fue con los suegros? Se llegó a buen término, muy bien, no, pues que me querían más los suegros que la muchacha. ¿Y cuándo decidieron que eso había que formalizarlo? Nosotros nos casamos, tuvimos como 6 años de, pues las fechas, yo no me acuerdo bien, pero como 6 años de noviazgo y ya a los 6 años ya nos casamos. Casi que se vuelve un novio eterno. Sí. Y entonces ya nos casamos y formalizamos esto y ahí vamos, gracias a Dios. Y esa linda unión, porque veo que doña Inés es una persona muy especial, han tenido varios hijos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Cristian en estos momentos es el mayor y está en Ecuador. Está en Ecuador trabajando, pues lo cogió lo de la pandemia, pero bueno, ahí está Cristian. Está Valentina, la niña. Y está Juan José. ¿Qué hace Valentina? Es auxiliar de enfermería, en estos momentos está trabajando en el hospital, gracias a Dios le resultó trabajito la semana pasada. Y dice que su hijo menor se llama Juan José, ¿qué hace? Juan José él trabaja en un almacén con el tío, con el famoso Pelo de Soda, con John Jairo, trabaja en la mueblería. Bueno, 2 valores que usted dice se identifica profundamente con ellos. Pues me gusta ser honesto en todos los negocios y ser muy responsable en todo. Ovidio, ¿cómo se sintió de cara al pueblo? Muy bien, don William, yo le agradezco pues, por la entrevista y le agradezco mucho al canal, a Freider, todo.